más fácil que me escuchen. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Pues hoy vamos a dar continuidad a algo que hemos estado hablando. Hoy vamos a hablar de estos dioses ismos. La semana pasada hablamos de un dios ismo, que es el feminismo. Hoy vamos a voltear la tortilla, porque vamos a hablar de otro dios ismo, que es el machismo. Y ¿qué tiene que ver esto con la fe? Muchos preguntarán, bueno, pero hablar de estos temas que muchos lo ven como culturales o sociales, ¿qué tiene que ver con la vida en Cristo? ¿Qué tiene que ver lo que sucede en el mundo con nuestra fe? Bueno, todo, absolutamente todo. Somos llamados a dar respuestas y también a ejercer el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es precisamente reconciliar las mentalidades, las culturas, reconciliar los pensamientos humanos a lo que es el pensamiento divino. Nuestra labor es exponer las cosas que no son del todo correctas para que nuestra sociedad, para que nuestras familias, para que nuestras naciones sean más sólidas. El machismo, del que vamos a hablar el día de hoy, no requiere en realidad de un movimiento. No lo vemos nosotros el día de hoy como vemos el feminismo que hacen sus marchas. O sea, no vemos una marcha machista, ¿no? O un movimiento machista, un grupo de hombres que se levantan y que exigen sus derechos. No hay un movimiento. ¿Por qué? Porque existe desde siglos. Está establecido en muchas culturas y ha causado mucho daño a las familias, mucho daño a la sociedad, pero sobre todo mucho daño a las mujeres. Y el movimiento feminista que existe causa, pues sí, ha causado precisamente o ha sido motivado porque existe el machismo. Y existe el machismo no como una moda contemporánea. Esto es algo que nos ha acompañado por los siglos. Vamos, el feminismo es un ismo moderno. El machismo es un ismo de muchas generaciones y de muchos siglos. En el tiempo de Jesús ya existía. Antes de Jesús ya existía el machismo. Por lo tanto, históricamente, la posición de la mujer ha sido difícil. La mayoría del tiempo no han tenido, en toda la historia, en la gran parte de la historia del mundo, la mujer no ha tenido los mismos derechos que ha tenido el hombre. Y una serie de historiales de abusos, de maltrato, de abandono, donde la mujer no puede levantar su voz, no puede opinar. Su opinión no tenía validez. El esposo podía hacer lo que quería, llegar a la hora que quería, hacer lo que quiere con su vida sin dar una explicación a la esposa. Pero gracias a Dios eso cambió. Digan las mujeres, eso cambió. Y los hombres dicen, sí, cambió. Bueno, el machismo es una forma de discriminación y de menosprecio a la mujer, que en realidad, aunque no lo expresan en un tratado, o sea, no existe un tratado feminista donde tienen sus propuestas, pero no existe un tratado machista, pero sí está escrito en la mente de muchas personas, en la mente de muchos hombres, en donde consideran que la mujer es inferior al hombre, la ven como alguien que es inferior. Está fundado el machismo en ideas preconcebidas, heredadas por estereotipos que han sido fuertemente influenciados por el entorno social en que nos hemos movido, por la cultura en la que hemos vivido. El machismo se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, actitudes y comportamiento de menosprecio, de tratar de controlar a la mujer, pensar que el hombre tiene control sobre la mujer, y en algunas ocasiones se manifiesta con también agresiones físicas,
agresiones psicológicas y se conoce como violencia de género. Vean, históricamente, como datos, para que veamos por qué existe un movimiento feminista que, aunque tiene extremos que no son correctos, hay una razón del por qué surge. Por ejemplo, el derecho al voto. ¿Ustedes sabían que en la primera parte del siglo XIX, todavía las mujeres en esta nación de las libertades y de los derechos, la mujer no podía votar? En el siglo XIX, toda la primera parte de ese siglo, la mujer no podía votar. No podía tener una posición gubernamental la mujer. No podía asistir a las universidades o tener un empleo que fuera importante, que fuera de influencia. Si estaban casadas, no podían tener contratos legales. Ellas no podían comprar algo sin el permiso del esposo. No podían firmar legalmente un contrato. No tenían ese derecho. Estamos hablando de Estados Unidos, la nación de las libertades y de los derechos humanos. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Si estaban casadas, entonces no podían tampoco divorciarse por voluntad propia. El marido tenía que aceptar. No podían obtener la custodia de los hijos. Esto era privilegio de los hombres. En 1920, la mujer obtuvo el derecho a votar en esta nación. 1920, hace 100 años. Hace 100 años que por fin en la historia la mujer puede votar en esta nación. En México no fue sino hasta 1955. Imagínense, o sea, la mujer, lo que opinaran políticamente las mujeres no tenía ningún valor, no se les daba la oportunidad de votar. El primer país latinoamericano donde las mujeres pudieron votar fue en Uruguay, y esto fue en 1927. Perú, Honduras, Nicaragua fue en 1955. Colombia, 1957. Señores, estamos hablando de que el machismo no es algo allá que no existe. El machismo estuvo y está todavía en nuestra cultura muy metido en los conceptos, en la manera de ver la vida, en la manera como la percibimos. Estamos hablando de hace apenas unos años, cuando entendimos que la mujer tenía el mismo derecho de votar que tenía un hombre. ¿De qué estamos hablando? El derecho a estudiar. En España, la primera mujer que fue a una universidad fue María Goyri, y esto fue en 1891. Anteriormente a eso, las mujeres no tenían en España, en Europa, acceso a las universidades. En casi todas las naciones, las mujeres tuvieron restricción de acceso a las universidades por muchísimas décadas, incluyendo la nación de los Estados Unidos. Los primeros Juegos Olímpicos en donde las mujeres pudieron participar, a pesar de que los Juegos Olímpicos existen desde antes de Cristo, fue en el año de 1900. Hasta entonces, una mujer pudo participar en una olimpiada. Por lo que la mujer en realidad sí ha sido discriminada. El machismo es una realidad, tiene toda la base histórica, y necesitamos nosotros comprender este panorama. No es algo que se inventaron las feministas, es algo que existe. No solamente en ese ámbito, la religión ha discriminado a las mujeres. Todas las religiones, los musulmanes, los hinduistas, los católicos, los evangélicos. Muchos evangélicos hasta el día de hoy no permiten un sacerdocio o un ministerio para las mujeres. ¿Qué conceptos tan primitivos
con los que hemos vivido nosotros cuando pensamos que el hombre espiritualmente tiene mayores capacidades que una mujer. Pero hoy tengo buenas noticias. Por eso lo que predicamos se llama evangelio, que significa buenas noticias. Porque la redención que Cristo produjo rompe esta mentalidad y rompe esa opresión que existía en los tiempos de Cristo sobre la mujer. Pero a pesar de eso, a pesar de que esto se rompió y se quebrantó espiritualmente desde la cruz, la iglesia ha seguido sin entender esta parte. Pero hoy vamos a hablar del machismo y vamos a hablar de el concepto que debe tener todo hombre. Todo hombre debe tener el mismo concepto que tiene Dios, el mismo concepto que tuvo Jesús. ¿Cuál es el concepto que tenía Jesús acerca de las mujeres? Bueno, Jesús las consideró como parte de su equipo de trabajo. Mateo 27:55 dice: muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí. Esto es en el tiempo de la crucifixión. Vean, nosotros vemos que las personas, los discípulos salieron corriendo, los 12, los machos tuvieron miedo y se fueron. Y las mujeres estaban siendo testigos oculares, eran testigas oculares de los eventos. En esos tiempos Jesús marcó una diferencia cultural, porque las mujeres no se incluían en ninguna labor que fuera hecha fuera de la casa. Las mujeres no tenían parte en nada fuera de la casa. Su función estaba dentro de la casa que ellas habían o que tenían con su esposo. Pero nosotros vemos que Jesús tenía mujeres que servían como parte de su equipo de trabajo. No vamos a leer todos los versículos, pero tú vas a ver que era parte de la vida de Jesús. Él no diferenciaba entre hombres y mujeres, servían también. Tenía dentro del grupo de discípulos, había mujeres. Fíjate, los rabinos, es una tradición judaica, los rabinos excluían a las mujeres del círculo de discípulos. No podía haber mujeres que fueran parte de los discípulos de ningún rabino. ¿Por qué? Porque no las juzgaban que fueran aptas para el estudio de la ley. La actitud de Jesús de incorporar mujeres a su grupo, a los ojos de la cultura de Israel, era una afrenta contra esos valores. Era establecer patrones que rompían la cultura presente en donde la mujer no tenía ninguna parte, pero Jesús abiertamente tenía mujeres que eran parte de los discípulos a los que enseñaba. Nosotros vemos la vida en la comunidad naciente, la iglesia, que oraban juntos, y dentro de este grupo donde se derramó el Espíritu Santo, allí había mujeres. Esa era la comunidad del nuevo pacto, esa es la realidad del nuevo pacto, donde la mujer y el hombre juntamente reciben el mismo beneficio en el Espíritu. Nosotros vemos que son estas mujeres las que están en el aposento alto, que sirvieron con Jesús, estuvieron con Jesús, conocieron a Jesús, caminaron con Jesús, escucharon a Jesús, eran discípulos de Jesús, y ellas recibieron el mismo espíritu que recibieron todos los que estaban ahí esperando la promesa del Padre. Y no solamente eso, fueron las que testificaron, ellas hablaron de la resurrección. Ellas fueron las que dijeron: hey, Jesús resucitó. Fueron mujeres, no fueron hombres. Entonces, esta comunidad del nuevo pacto era una comunidad mixta, lo cual para el ámbito judío esto era completamente contrario.
porque las mujeres no formaban parte de las sinagogas. Solamente los hombres eran parte de las sinagogas. Pero ahora había una comunidad judaica que oraban juntos, en donde se exponían las escrituras, en donde hacían sus actividades juntos, y la mujer era parte al igual que los hombres. Rompió completamente el esquema cultural que existía. ¿Se fijan la redención que el Evangelio produjo a la mujer? Vean, Jesús rompió patrones. Él habló con las mujeres. Era algo que los hombres no hacían. Los hombres no hablaban con las mujeres. Hay culturas contemporáneas hoy, este día, en donde los hombres no quieren hacer tratos comerciales en las mesas donde hay mujeres. Entre ellos la cultura de Corea del Norte. No quieren hacerlo. Lo ven como una vejación, lo ven como que no tienen la capacidad de negociación, por lo tanto no se sientan a hablar de negocios con mujeres. Si esto existe el día de hoy, imagínense en los tiempos de Jesús. Pero Jesús habló con mujeres, sanó a mujeres al igual que a los hombres. Habló con mujeres que para la sociedad no podías hablar con esas mujeres porque no eran dignas. Jesús no tuvo prejuicios para hablar con ellas. Les escuchó a las mujeres al igual que escuchaba a los hombres. También Jesús defendió e intervino en el caso de la mujer que fue hallada en adulterio, que en ese tiempo, y porque la ley de Moisés así lo decía, se establecía que la mujer adúltera tenía que ser muerta. La ley no decía que el hombre adúltero tenía que morir, decía que la mujer adúltera tenía que morir. Así era la ley. Pero Cristo nos redimió de esa ley y nos hizo libres para servir a esta justicia. Cristo nos sacó de ese esquema legalista para ponernos ahora en la plena libertad de los hijos de Dios. Juan 8:3 en adelante, no creo que lo tengamos que leer. Este es todo el pasaje en donde sucede esta historia, en donde traen a Jesús, la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y muy interesante, otra vez trajeron a la mujer. ¿Quiénes la trajeron? Hombres. Todos los que estaban ahí eran hombres. No trajeron al hombre, solamente trajeron a la mujer. Y la trajeron para decirle: oye, pues aquí está. Moisés ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Él no dijo háganlo o no lo hagan. Se puso a escribir. Y es más, él dijo sí, háganlo. Dijo sí, háganlo. Nada más que en un orden. El primero, el que esté libre de pecado, que sea la primera. Y de allí, órale, todos los demás. O sea, era muy sencillo. ¿Tú qué dices? No, pues órale, vamos, está bien, háganlo. Y que la primera piedra sea lanzada por uno de todos estos hombres que esté libre de pecado. Y seguramente se refería al adulterio. Y todos comenzaron a tener recuerdos. Y cuando estaban a punto de arrojar la piedra, ay, espérame, la vecina, uy. Ay, no, espérate, hace 15 años, uy. Y entonces la reacción es que uno a uno, conforme comenzaron a recordar, dice que parece que es los más viejos primero. No sé por qué. Se comenzaron a ir hasta que el último dijo: no, yo aquí me quedé solo, me voy. Y se quedaron solamente Jesús y la mujer. Y Jesús dijo: ¿cuántos quedaron? Ella dijo: ninguno. Dijo: bueno, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, no le dijo: pues sabes qué, vete con tu cuate, con tu galán y dale. No,
vete y no peques más. Le está dando una oportunidad de una novedad de vida. Eso es lo que hace la vida en Cristo. Le ofrece a la mujer sacarla de ese estado de opresión y de toda esta carga social que ha sido puesta por el machismo, que ha sido que ha acompañado a la sociedad por muchos siglos. Pero en cualquier tiempo siempre el Evangelio marca un nuevo inicio para toda mujer, de una libertad plena en Cristo, donde no hay diferencia, donde Dios, cuando habla de que somos hijos, no está diciendo hijos varones, está diciendo hijos a mujeres y a hombres por igual, porque todos somos llenos del mismo Espíritu. Ellas fueron las testigos de la resurrección. En Mateo vemos que se aparece y les da una orden y les dice: vayan e infórmenle a mis hermanos. Ahora, esto que estaba haciendo el Cristo resucitado, de decirle a mujeres que informen de un testimonio, de algo importantísimo, era otra vez romper los parámetros de la cultura y la sociedad. Porque en ese tiempo de la comunidad judía, las mujeres no podían ser testigos de nada. Las mujeres no tenían autoridad de testificar nada. El testimonio de una mujer no tenía valor. Pero ahora Jesús les está diciendo: ustedes vayan y testifiquen que yo estoy vivo. Escogió a mujeres, produjo una redención en el espíritu y cambió una forma cultural operante para que ellas pudieran entender que había nuevos patrones de vida. Ahora ellas tenían los mismos derechos y los mismos privilegios que por siglos se les había negado por la ley, pero que ahora en Cristo eran una nueva creación y podían operar de una manera diferente. Y es precisamente lo que hace el nuevo pacto. Porque en la promesa del nuevo pacto, Dios promete que sería la humanidad una nueva creación y que establecería con el hombre, y me refiero a hombre y mujer, un nuevo pacto. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro está explicando lo que acaba de pasar en el derramamiento con el Espíritu Santo, él dice: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. O sea, entendió Pedro lo que había escuchado hablar a los rabinos acerca de la promesa de un nuevo pacto, y dice: es esto el cumplimiento. Y dice: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y es muy específico. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Allí ya no se habla solamente de un término masculino, no. En el nuevo pacto hay un nuevo orden. Ya no hay diferencia. Ahora los hijos profetizan, pero también las hijas. El mismo espíritu que está en los hombres es el mismo espíritu que está en las mujeres. No hay ninguna diferencia. El decir esto, el hablar esto, el entender esto en medio de esa cultura machista, estaba rompiendo parámetros culturales y mentales. Y es por ello que cuando hablamos nosotros de estas cosas, estamos rompiendo parámetros, estamos rompiendo la mentalidad machista que debe dejar de existir, en donde tenemos que tener una sociedad que sea más como Dios la ha diseñado y como Dios la ha pensado. Y luego dice, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Wow, las mujeres se perdieron la oportunidad de un aplauso a ese Dios glorioso que produjo una redención tan grande. Termina, aunque no está allí, termina diciendo: porque todo aquel hombre o mujer, niño o anciano, culto o inculto, rico o pobre, todo aquel que invoque el nombre del Señor tendrá la misma salvación, será salvo.
No hay diferencia. Judío, gentil, lo que sea. Todo aquel que proclame el nombre del Señor será salvo. Pablo, esa es la vida de Jesús. Pablo, el que traduce toda esta ciencia divina y la pone en el esquema de enseñarlo y de explicarlo. Pablo compartió el evangelio a las mujeres, otra vez rompiendo los parámetros culturales. Hechos 16 dice: de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Los hombres judíos no hablaban a las mujeres, y mucho menos de las cosas espirituales, porque no veían los hombres, no veían valor a que las mujeres aprendieran las cosas espirituales. No le veían ningún sentido, la mente judaica, la mente religiosa. Pero Pablo, entendiendo las realidades que operaban ahora en el tiempo presente, en el nuevo pacto, lo que él enseñaba, él no veía distinción. Él sabía que el mismo valor delante de Dios tenían las mujeres que estaban ahí como los hombres que vivían en esa ciudad. Dice, verso 14: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia. Y bueno, sabemos que Lidia se convirtió en un instrumento poderoso y en una colaboradora del apóstol Pablo. Ese día fue alcanzada por el Señor, creyó el evangelio, fue redimida por la misma sangre, fue receptora del Espíritu Santo y se convirtió en alguien que compartió el evangelio y que fue un instrumento de la gracia de Dios. Bueno, Pablo dice, Pablo el machista, dice que el marido es la cabeza de la mujer. Pero fíjate cómo Pablo lo enseña. Es que nosotros normalmente vemos el enfoque que queremos ver, pero no vemos cómo Pablo enseña que el hombre, el marido, es la cabeza de la mujer. Él dice que es igualmente que como Cristo es cabeza de la iglesia. Leamos. Dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Hasta ahí, los hombres, hasta ahí nos gusta enfatizar. El marido es la cabeza de la mujer, y te callas y obedeces. Así como, de la misma manera, en el patrón, de la misma forma, en el ejemplo, en la misma práctica, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su Salvador. Pero la iglesia no está sometida a un Cristo que nos obliga, que nos está vejando, que nos está diciendo que tenemos que hacer las cosas a la fuerza. No, dice al contrario, dice él mismo es el Salvador de ella. Pues entonces es muy fácil ser el Salvador. Es fácil ser el Salvador es fácil someterse a un hombre que trata a su mujer como Cristo trata a la iglesia. Es facilísimo. Es más, no hay ni que exigir que se someta. Es el fruto del trato. Si el marido trata a la mujer como Cristo trata a la iglesia, el resultado lógico será que esa mujer se va a someter, no por exigencia del hombre, sino como fruto de la vida que está recibiendo de parte del hombre.
Ah, y todos los hombres dicen, ouch. Pablo habla de nuevos patrones de dignidad de vida para la mujer. Dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. O sea, otra vez, Pablo está diciendo, a ver, esposos, les voy a enseñar algo. Ustedes deben aprender a tratar a la mujer no como les enseñó la cultura judaica, no como nos enseñó la cultura de la ley, en donde la mujer no tenía derechos y en donde tú llegabas a la casa y era un objeto que te servía. No, no. Esto es nuevo pacto, es un nuevo orden, somos una nueva creación. Aquí el trato es diferente. Aquí la familia se establece en un orden diferente. Los maridos tienen que amarlas como a sus cuerpos mismos. Debes de tratarla bien. Nadie golpea su propio cuerpo a menos que esté loco. Y luego dice, el que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Claro, porque recibe el beneficio en sí. Nadie aborrece su propio cuerpo, lo cuida, lo guarda, lo mantiene. Y el ejemplo o la cosa es exactamente como Cristo a la iglesia. Así que si queremos un ejemplo de cómo debemos tratar a nuestra mujer, no veas la vida de tu abuelo, porque posiblemente tu abuelo era un machista. No veas la vida de tu padre, ni del tío, ni del primo, ni del vecino. Ve la vida de Cristo con la iglesia. Y de la misma manera como Cristo trata a la iglesia y ama a la iglesia, así es como el hombre debe tratar a su mujer. Ese es el patrón de los hombres en el nuevo pacto. Pablo tenía mujeres que colaboraban con él. No solamente Jesús, Pablo también tenía mujeres. Filipenses 4:2 dice, le ruego a Evodia y a Síntique, nombres preciosos. Si van a tener una bebé y va a ser mujer, ahí tienen Evodia, sería un buen nombre para ella. Evodita le dirían. Dice, ruego a Evodia que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Wow, mujeres que colaboraron con el apóstol Pablo, que eran parte de su equipo apostólico, que eran parte de este equipo que hacía que la realidad del reino y de la justicia y de la gracia pudiera ser manifestada a través de lo que Pablo realizaba. No lo hacía él solo, era un equipo, y entre ese equipo había mujeres que hacían funciones importantes, que eran enviadas también. Enviar eso es lo que significa apóstol, es un enviado. Estas mujeres estaban haciendo una función apostólica. Yo sé que estoy pisando conceptos evangélicos tradicionales en donde no se acepta que la mujer ejerza una función ministerial, pero si entendemos el nuevo pacto es totalmente claro. No hay diferencia entre el hombre y la mujer. Son nuevos los patrones de esta cultura que ahora poseemos, lo ponemos. Colosenses 3:18, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Pero luego dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos, toscos, gruñones, groseros, pelados, pendencieros, regañones con ellas. Y toda mujer debe decir, escucha a su esposo,
O sea, amen a sus mujeres, mujeres amen a sus maridos como conviene en el Señor. Y luego dice, maridos amen a sus mujeres y no sean gachos con ellas. O sea, para que entiendan en los de Monterrey que nos están viendo por los medios. Es muy fácil amar o más bien sujetarse a un marido que ama a la mujer y que la trata bien. Es fácil. Entonces, en la Escritura nosotros vemos, Pedro habla de la violencia doméstica, un tema cultural muy presente y parte del tema feminista el día de hoy, y parte de esto es un problema que ocasiona el machismo. Primera de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. O sea, el trato que Pedro ahora está diciendo, Pedro el gruñón, el áspero, Pedro el violento, está hablando a los maridos. O sea, Pedro está hablando de las realidades del nuevo pacto y está hablando acerca de cómo los hombres ahora en la cultura del nuevo pacto, en el entendimiento de la gracia, deben vivir con sus mujeres. Maridos, dice, convivan comprensivamente con sus mujeres como un vaso frágil. Trátenlas con delicadeza, dándole honor. Wow, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia. Son exactamente igual, la misma herencia, son herederas de la misma gracia. Entonces, Pablo dice en Gálatas 3:26 que no hay diferencia ante Dios entre los hombres y las mujeres. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos son uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, el lugar del machismo que nos ha acompañado por muchos siglos, esa posición de los hombres de vejar a la mujer y verla como segundo término y pensar que no tienen los mismos derechos, en Cristo toda esa mentalidad se rompe. En Cristo no existe la posibilidad de maridos con violencia doméstica. En Cristo no existe el concepto de un hombre que está exigiéndole a la mujer que se someta. Eso no has entendido la realidad en la que vivimos en Cristo, porque no tienes que exigirlo. Es el fruto del trato que tú le das a la mujer. Y yo sé que si la semana pasada las mujeres querían apedrearme, esta tarde los hombres querrán colgarme. Pero a quien tienen que colgar es el apóstol Pablo. Vamos a buscarlo todos y porque él es el que saca todas estas cosas y las saca de la revelación divina de las realidades que ahora poseemos nosotros en Cristo. El machismo no tiene parte en nuestra cultura. Desafortunadamente todavía dentro de los conceptos, aún como yo decía, eclesiásticos, existe conceptos que prevalecen, que no permiten que la mujer tenga la misma libertad en Cristo que tiene cualquier hombre, cuando no existen diferencias, porque somos espíritus vivos. El espíritu no es hombre o mujer, somos espíritus. No hay sexo en el espíritu. Somos el mismo espíritu vivificado. Somos diferentes por fuera, hombres o mujeres, pero internamente el espíritu que poseemos nos hace tan dignos a los unos como a los otros. Muy bien, machismo.
Otro de los problemas que tenemos con los ismos es el hedonismo. El hedonismo es el culto al placer y a lo que tus pasiones te pidan. El hedonismo es una palabra griega. Realmente es muy antiguo el hedonismo. Es una filosofía, es una forma de pensar, en donde proviene de dos palabras griegas. Una es hedone, que significa placer, y la otra es ismo, que lo que significa es doctrina o enseñanza del placer. Esta doctrina de la filosofía decía que el placer es tan importante para que el hombre pueda tener plenitud. De hecho, decían que el sufrimiento del hombre debería de sepultarse o debería de ocultarse con un placer. Si el hombre tenía un sufrimiento, lo que tenía que hacer es recibir algo placentero, y entonces con eso mitigar lo que estaba pasando o lo que estaba sufriendo. Así que si tenías un dolor, pues hay que hacer algo que te produzca placer. Si tienes un problema de problemática de preocupación, pues entonces hay que hacer algo que te produzca placer. Esa es la filosofía muy antigua del hedonismo, pero es una filosofía antigua, pero que el día de hoy es parte de nuestra cultura. Todo deseo que surja tiene que ser atendido. Si lo sientes, si te gusta, estás en tu derecho. Este hedonismo es la madre de muchos problemas sociales y de muchos otros ismos, como el homosexualismo. Pues si tú lo sientes, tú hazlo, porque es tu placer, es tu decisión. Tú puedes hacer lo que tú quieras porque así lo sientes. Es dejar al alma libre para que el alma haga todo lo que sienta hacer. Es el gobierno de Adán como alma viviente diciéndole: Adán, te doy libertad para que todo lo que sientas lo realices sin ningún prejuicio. Quítate las barreras mentales, quítate las barreras morales, quítate las barreras religiosas y disfruta de la vida, de todo lo que tú quieras hacer. Hedonismo. ¿No es eso lo que vemos el día de hoy en nuestras culturas? ¿Y no es eso lo que está afectando tanto la destrucción de matrimonios? Que se meten en prácticas porque, pues hay que hacer lo que uno siente. Somos libres, un matrimonio libre, un matrimonio que puede hacer lo que quiera. El homosexualismo, producto y resultado del hedonismo. No existen científicamente, genéticamente comprobado, no existen genes homosexuales. No los hay. Esta no es una condición con la que el ser humano nace. Nadie en el vientre de la madre puede ser detectado con homosexualismo. Tú puedes detectar en el vientre de la madre enfermedades que tiene la persona porque va a nacer con una enfermedad, pero no existe ningún gen que diga: no, este no va a ser ni hombre ni mujer porque tiene un gen que es el gen homosexual. No existe. Es X o eres Y, nada más. No hay genes de otra condición. Entonces, por lo tanto, esta no es una condición con la que se nace, es una elección, es algo con lo que tú eliges hacer en la vida. Así como la drogadicción. O sea, ¿tú crees que un bebé nace drogadicto? No, es una elección. No hay algo que el drogadicto, imagínate que diga: ay, pues yo soy drogadicto porque así nací. Yo así nací. Nací con esto. Yo nací para esto. Soy un drogadicto en el cuerpo de un ser humano, pero en realidad lo que soy es un drogadicto. No, es una locura decir eso.
O un alcohólico decir, no, yo así nací. O sea, en realidad desde que era bebé, en lugar de biberón, yo quería una botella de tequila, pero no me la daban. No, no existe. Es una elección. O un masoquista no puede decir, no, yo nací masoquista, yo quería, desde que el doctor me golpeó las nalgas para que llorara, me encantó. Yo quiero ser masoquista. No, no, no. Ningún bebé nace masoquista. Es algo, es una elección, es algo que la gente elige, es algo que la gente quiere hacer. ¿Por qué? Pues porque lo quiso hacer. La ideología de género es una idea, es algo que surge de una idea, producto de desviaciones del hombre y producto o apoyado por la política latinoamericana de la izquierda, que fondea todas estas mentalidades. Es una idea, es algo que surgió, es una excusa a las actitudes y a las decisiones personales. La gran mayoría de los que se hacen una transformación en su cuerpo y se convierten en transgénero, o un porcentaje altísimo de ellos, terminan en suicidio. O sea, si hubieran nacido de esa manera, cuando se convierten en transgénero, serían completamente felices. Pero lo que sucede y lo que se ve es que la gran mayoría de los que hacen esta transformación tienen serios problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque se produce una transformación en su cuerpo de lo que ellos no son. Y cuando ven la realidad de lo que han hecho, entonces sus mentes ya no pueden soportar y entran en una crisis existencial. ¿Por qué? Porque no eran lo que ellos pretendían ser y se dan cuenta de que hay un conflicto interno, de que aunque quieran cambiarse y verse del sexo opuesto, en realidad no lo son. Nos quedamos en blanco. Ahí está. Romanos 21. Antes de entrar allí, hay naciones, o sea, en Estados Unidos cualquiera puede hacer con su cuerpo lo que quiera, es parte de la ley. En Rusia, en China, el homosexualismo no está permitido. Nadie puede ser homosexual abiertamente. El problema, señores, es que si nosotros no hablamos de estas cosas en la iglesia y pensamos que eso es algo que le pertenece a la sociedad y que eso no tiene nada que ver con la vida en Cristo, erramos. Porque es por eso que los grupos que están tratando de establecer leyes para que estas cosas se establezcan, crecen, proliferan y tienen el apoyo de los gobiernos porque son los que salen a las calles o son los que dan sus votos. En Canadá la zoofilia es legal, ya es legal. O sea, uno puede tener sexo con cualquier animal, no hay problema. Es legal. ¿Por qué? Porque si te gusta, en la filosofía del hedonismo, todo lo que te guste está bien. Todo lo que tú quieras hacer. Entonces, el problema principal no es lo que la persona hace en privado, sino lo que quieren hacer en público. Porque el movimiento gay no reclama su derecho a hacer en privado lo que siempre han hecho. O sea, los homosexuales han existido toda la vida. Siempre han existido. No reclaman el derecho de hacer lo que quieran en su cuarto. Ellos quieren el derecho de hacerlo público. Exigen el derecho de formar una familia y tener hijos adoptándolos, pero la misma naturaleza los trunca, porque ellos no podrían tener un hijo. Si fuera normal o natural que dos hombres o dos mujeres formaran una familia, pudieran tener hijos, pero no lo pueden hacer, porque la misma naturaleza declara eso no está bien y por lo tanto no se puede multiplicar.
No se requiere ser gran sabio, gran filósofo, ni un científico para entender estas cosas. Solamente sentido, razón, raciocinio. Pero ellos quieren que se les reconozca como un matrimonio, aunque esto nunca podrá ser, porque la naturaleza siempre se los negará. Aunque la ley lo diga, aunque se establezca una ley que diga sí, se pueden casar, y aunque un papel legal lo establezca, la naturaleza siempre les negará el derecho a ser un matrimonio, porque no lo son. Porque ese estilo de vida, y es lo que Pablo explica, no es sino el resultado de negar a Dios y de querer vivir lo contrario al diseño divino. O sea, Pablo habla del homosexualismo en su tiempo. No es una moda del día de hoy. No es algo que está sucediendo hoy. Siempre ha existido. Pablo está diciendo en el libro de Romanos, dice, aunque conocían a Dios, o sea, Dios, se les habló de Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo está hablando de la causa del homosexualismo y declara que su raíz es una raíz espiritual, no es ni siquiera psicológica, es una raíz espiritual. Es por no aceptar y por no agradecer la vida que Dios les dio. Yo te hice varón, no agradezco eso. Yo te hice mujer, no agradezco eso. Es, si soy hombre, aceptarlo y agradecerle a Dios porque me hizo del sexo que yo soy. Pero una de las cosas que se declara dentro de este movimiento es los homosexuales, varones, o bueno, sí, hombres, dicen, soy una mujer en un cuerpo de hombre. ¿Qué están diciendo con esto? Están diciendo, Dios se equivocó. Dos cosas. O Dios no existe, porque si soy una mujer en un cuerpo de hombre, entonces Dios no existe. Y entonces, si Dios no existe, la naturaleza se equivocó. O entonces Dios es un Dios cruel, porque yo que soy mujer, Dios me hizo nacer en un cuerpo de hombre. Entonces, no agradezco a Dios, rechazo ese modelo de Dios, no agradezco lo que soy. Entonces la reacción, como lo dice la Escritura, es que se hicieron vanos en su razonamiento. No agradezco a Dios, culpo a Dios, Dios no existe, y entonces comienzan pensamientos vacíos, vanos razonamientos que no tienen peso. Eso es lo que es el movimiento gay. Son razonamientos vanos sin peso. No tienen peso científico, no tienen peso psicológico, no tienen peso social, no tienen peso moral, no tienen ningún peso. Contradicen la ciencia, contradicen la lógica, contradicen la moral. Ellos dicen, así nací. El decir así nací es culpar a Dios por su condición. Es no reconocer la falla moral que ellos tienen y sus deseos desviados. Si un asesino dice, yo así nací, ¿qué diría la ley? ¿Qué diría la sociedad a un asesino serial que diga, así nací, Dios me hizo nacer un asesino, me puso en este cuerpo, pero en realidad internamente soy un asesino? Dirían, este está loco. No le hacen caso a ese argumento, es un argumento sin valor, sin validez. Si un violador dice, es que
así nací violador, Dios así me hizo. ¿Qué puedes decir ante un hombre que dice Dios me hizo violador? Pues ¿a quién hay que culpar? A Dios, porque Dios así me hizo. ¿No? A un ladrón que diga, señor juez, yo quiero declarar que yo soy un ladrón desde que era bebé, así nací con estas tendencias, me robaba los biberones de los de al lado, de los de la cuna de al lado, yo así nací. O si un político corrupto públicamente declara, señores, sí, yo acepto que hubo corrupción, participé en esta corrupción, pero la realidad es que Dios así me hizo, nací corrupto. Es mi diseño, así soy. Ridículo. Bueno, pero la política de izquierda latinoamericana usa a toda esa masa de gente para sus propios beneficios y les dice, tienen razón, Dios se equivocó. Ustedes son mujeres en cuerpos de hombres y hombres en cuerpos de mujeres. Vamos a apoyarles y vamos a darles todo lo que necesiten, vamos a darles todas las cosas que ustedes quieran, todos los derechos que quieran, voten por mí. Y solamente hay dos opciones: o Dios no existe o Dios no sabe lo que está haciendo. Si no existe, entonces eres un ateo. Pero si existe, entonces Dios no es justo ni tampoco es perfecto. El resultado es que ellos creen sus propios razonamientos. Romanos 1:21. Creen sus propios razonamientos y su corazón se llena de oscuridad, de deseos malsanos y también de culpa que tratan de mitigar con razonamientos. Pablo lo describe de una forma extraordinaria. Está describiendo el movimiento gay del siglo XXI cuando él está viviendo en los primeros años de esta era. El verso 22 dice: profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los argumentos de los defensores del homosexualismo suenan a sabiduría. Parecieran muy sabios. Wow, como que todos los intelectuales, los pseudointelectuales, tienen que defender los derechos de los homosexuales. ¿Por qué? Porque suena intelectual. Suena como que tengo una mente muy certera. Suena a pensamientos elevados. Mucho más cuando estos pensamientos son aseverados por psicólogos, por sociólogos, por historiadores, por artistas, por políticos, por personas de influencia. Por lo tanto, se enseña como sabiduría y como la manera más elevada de pensamiento en la cultura contemporánea. Es wow, lo más elevado. Si tú aceptas eso, no, pues open mind. Profesan ser sabios, pero son necios, porque cambian los conceptos de un Dios incorruptible y de cual se nos declara que no lo podemos cambiar por nuestros propios conceptos, por nuestra propia imagen, por nuestra propia forma de pensar, y lo transformamos a ese Dios a nuestra propia imagen, con mentalidad de hombre moderno y políticamente correcto. Dios no está interesado, nunca ha estado interesado en ser políticamente correcto. Es santo, que es muy diferente. Dios no se preocupa por lo que la sociedad piensa de su discurso en la palabra. No está preocupado por, ¿qué va a decir el movimiento gay cuando lean Romanos 1:22? Me van a decir que yo no soy políticamente correcto. No se preocupa de lo que piense la gente. No nos dio su palabra para que nosotros viéramos un discurso
políticamente aceptable, sino que nos la dio para transformar nuestra maldad en una vida semejante a la de Él, para transformar nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Él, para derribar argumentos vacíos del hombre y establecer los principios poderosos de Dios en nuestra mente, que nos hacen caminar en una novedad de vida y en una vida de poder, el poder que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Romanos 1:24 dice: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Qué descripción tan clara del movimiento de ideología de género. Si eso es lo que quieren, Dios no hará absolutamente nada por cambiar su destino ni el rumbo que llevan. Dios no va a hacer nada por transformar a una persona que no quiere ser transformada. Pero una persona que desea ser transformada por el poder de Dios, no importa en la condición y en la vida que haya llevado, puede ser un asesino, puede ser un ladrón, puede ser un mentiroso, puede ser una ama de casa, la que ha llevado una vida moralmente buena, puede ser un homosexual. Todos necesitan lo mismo, necesitan la misma salvación y la misma vida, que es la vida de Cristo. Pero toda persona que quiera cambiar esa condición a la condición de la vida en Dios, no importa lo que sea, el poder del Evangelio tiene poder para transformar sus vidas. Lo que hacen entonces al negar lo que Dios dice es, se entregan a una vida de lujuria y denigran su propia integridad y sus cuerpos. Porque en un momento de sus vidas, al confrontarse con sus deseos engañosos, decidieron cambiar la verdad de Dios. Ellos lo decidieron. Esta verdad de Dios que declara que son hombre o que son mujer, lo cambiaron por una mentira mental que dice: estás en un cuerpo equivocado. Y se entregaron a la adoración del Dios cuerpo, creando su propio sistema de valores. O sea, comieron de su propio árbol del conocimiento del bien y del mal, y su alma fue engañada, así como la serpiente engañó a Eva. Sus sentidos, su alma fue engañada por la misma serpiente y les hizo comer del mismo árbol, estableciendo ellos mismos sus propios valores, su propio bien y su propio mal, y diciendo: esto está bien porque así soy yo. Y desecharon el árbol de la vida, que es Cristo. Romanos 1:26 dice: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Ok. El árbol de la vida, Cristo, salvación, gracia, perdón, misericordia, amor, restauración, renovación de entendimiento, transformación, o simplemente, cuando se rechaza eso, la gente se entrega sin barreras, sin conceptos, a una vida de degradación, a pasiones degradantes, en lo que nosotros vemos como el movimiento gay. Y en ellos reciben el castigo de su extravío. Cuando uno habla a un homosexual y le dice: Dios te ama, quiere transformar tu vida, y nosotros también te amamos y queremos caminar contigo en esta jornada para que puedas caminar una vida diferente,
Cuando uno les dice esta realidad y ellos rechazan esta realidad, ellos reciben en sí mismo el castigo. Y hago un paréntesis: nunca debemos nosotros rechazar a ninguna persona homosexual. Toda persona homosexual debe ser tratada con la dignidad de Dios, con amor, con pasión, con misericordia, con gracia, entendiendo que la vida de Cristo fue entregada por esa persona. Tenemos que tratarlos con amor y aceptar a la persona sin aceptar sus actos, pero la persona aceptarla. Qué bueno fuera que hubiera aquí muchas personas que nos visitaran y que fueran homosexuales y que pudieran entender y vivir y comprender en toda la diversidad el mensaje del Evangelio, y que pudieran entrar en un proceso de transformación y juntos ayudarlos, así como ayudamos a alcohólicos, a drogadictos, a mujeres adúlteras, a hombres adúlteros, a hombres mentirosos, a hombres tranzas, a hombres religiosos, de todo. Es lo mismo, es que no hay diferencia ante Dios, es el mismo proceso, es lo mismo. No son peores que ninguna persona. Simplemente tenemos que entender la problemática que ellos están viviendo y la vida que están ellos escogiendo. Y así como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para que hicieran las cosas que no convienen. Tenemos una misión como iglesia y una labor como iglesia, porque seguramente nos vamos a seguir confrontando con padres que vendrán y nos dirán: nos hemos dado cuenta que mi hijo o mi hija está viviendo en una condición de homosexualismo, y necesitamos nosotros entender esta situación y tratar a esos padres con amor y darles el apoyo y ayudarlos en un proceso en donde Dios quiere que sus hijos entren para que reciban la gracia, la misericordia, el favor y la transformación que Dios da a todo individuo. Los dioses ismos son dioses que los vemos comunes en nuestra generación. Hoy hablamos del machismo, hoy hablamos del hedonismo, hoy hablamos del homosexualismo, pero hay muchos otros ismos contemporáneos: el racismo, el clasismo, y dioses ismos del raciocinio, como el humanismo, el ateísmo, el socialismo y el egoísmo, que los veremos en otra ocasión debido al tiempo. Yo quiero culminar declarando que lo que hemos recibido, posiblemente tú digas: yo no tengo a nadie en mi familia con este problema, y dirás: eso no tiene nada que ver conmigo. No, tiene que ver con todos, porque nosotros día a día estamos viviendo en una cultura en donde este movimiento de la ideología de género está creciendo y está demandando, y necesitamos con amor presentar la realidad y la verdad de Cristo, y cuando se nos presente la oportunidad de testificar del amor de Dios, entender que no estamos hablando a la persona o no estamos juzgando a la persona por lo que él es, sino por sus actos, y mostrarle siempre misericordia, amor y gracia. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra y por lo que tú desde mucho tiempo atrás nos enseñas acerca de lo que hoy nosotros vemos como un concepto contemporáneo, como un problema actual, aunque en realidad es una situación que ha existido por todos los siglos, y que tú declaraste cuáles eran los problemas, cuál era la raíz del problema de estas situaciones, de estos dioses que se adoran en nuestra generación. Te damos gracias porque no solamente nos enseñas la raíz, sino también nos enseñas la solución, que sigue siendo Cristo, su trono, su reino, su justicia, su gracia, su perdón, su misericordia derramada sobre la vida de cada persona. Y te damos gracias por lo que tú eres y por lo que nos muestras en Cristo Jesús. Amén.